Bueno, buenas noches, hermanos. Como dice el pastor, es un gusto estar aquí el día de hoy. Siempre es un reto, la verdad, venir y pararse aquí enfrente, pero la verdad es que es un honor y, pastor, muchas gracias por la oportunidad. Acompáñenme a poner este servicio en las manos de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la bendición de poder alabar juntos, Señor, de orar juntos por las necesidades de nuestros hermanos, Señor. Te quiero pedir especialmente por este servicio, Dios, lo pongo en tus manos y te pido que abran nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, y nos hables el día de hoy, Señor. Te quiero pedir todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primeramente, como decía el pastor, todo este mes hemos estado escuchando sobre la reforma. Incluso va a haber un festival que van a tener los muchachos ahí para celebrar este evento. Y como decía ahorita, pasó hace 505 años. Tú pudieras decir, y si eres como yo, la verdad es que yo no soy mucho de historia. Soy una persona que se me dificulta mucho. Imagínense, hermanos, se me olvidan los nombres de mis estudiantes, que los veo, no sé, por todo un mes completo, a veces 3 meses. Se me olvidan los lugares de las ciudades o los años. Entonces es complicado y a lo mejor tú pudieras decir, bueno, si este evento pasó hace 505 años, pues todavía es relevante para la iglesia, todavía es relevante para mí mismo como persona, es importante realmente conocerlo. Yo creo que muchas veces por no entender la razón de la reforma, pues no le damos esa importancia, y esa es la razón por la cual hoy vamos a estar estudiando esto. Y como decía el pastor, la reforma fue un movimiento que fue necesario. La reforma fue, bueno, como dice el pastor, la iglesia fue instituida, pero la iglesia a través de los años fue pervertida, fue, pudiera decirse, deformada. Lo contrario a la reforma, fue formada por las autoridades eclesiásticas, fueron abusando de las autoridades, fue impuesta, fueron impuestos dogmas, y llegó a un punto en el que era necesario volver a traer a la iglesia a la misión a la cual fue llamada. ¿A qué fue llamada la iglesia? A ser luz del mundo y sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, al estar la iglesia deformada, hubo personas que buscaron traerla de nuevo y a llamarla, a anunciar la verdad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo yo que está llena de sabiduría, que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y nosotros no queremos ser un pueblo que no conocemos la historia de nuestra iglesia, ¿verdad? Y no queremos repetir lo que la iglesia fue haciendo a través de los años para deformarla. Entonces, bueno, este tiempo voy a estar hablando de los precursores de la reforma. Fueron personas que estuvieron antes de la reforma, y sus nombres es Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Bueno, estas 4 personas, a pesar de que vivieron en contextos distintos, en diferentes tiempos, tuvieron diferentes profesiones, todas ellas tuvieron algo en común. Y me gustaría que en este estudio, mientras lo vamos desenglosando, tú te imagines y puedas ver cómo estas personas tenían una dirección en sus vidas, pero cómo cuando se confrontaron con la palabra de Dios tomaron otro rumbo. Y me gustaría que tengas esto en mente mientras lo vamos hablando de ellos. Y vamos a empezar con Pedro Baldo. Pedro Baldo era un mercader muy rico. Él estaba casado, él tenía hijas. Se dice que él pues, realmente tenía muchas posesiones. Él no tenía, por así decirlo, la necesidad de buscar de Dios. No tenía pues, todo lo que él deseaba. Sin embargo, hubo un tiempo en el que uno de sus amigos murió repentinamente, y para él esto fue un impacto, tanto así que lo llevó a conmoverse, a considerar su estado espiritual y a querer buscar de Dios. Y en su desesperación, lo primero que se le ocurrió fue ir a leer la Biblia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que surge un problema, como decía el pastor ahorita, y corremos a querer leer la Biblia? Sin embargo, se topó con un obstáculo. La Biblia estaba escrita en latín y no la comprendió, pero al tener mucho dinero, él contrató traductores, y los traductores empezaron a traducir este libro. Ahora, es un libro muy extenso y él no sabía por dónde comenzar, entonces buscó algún consejo con un sacerdote, y este sacerdote lo dirigió a la historia del joven rico. Y entonces él se relacionó mucho porque él era un mercader muy rico y la palabra lo confrontó. Él se vio reflejado en la palabra de Dios y él buscó arrepentimiento. Incluso se dice que él redirigió todas sus posesiones y todo su dinero para darle a los pobres. Tanto así fue su confrontación con la palabra de Dios,
que empezó a predicar en las calles de Lyon. Y empezó en 5 años, ya tenía muchos seguidores que empezaron a hacer lo mismo, también se deshacían de sus posesiones y a compartirla entre ellos. De hecho, les decían los pobres de Lyon, porque se llamaba la calle donde predicaban. Él siguió estudiando la palabra de Dios y entre más la estudiaba, más se daba cuenta que no tenía nada que ver con lo que la iglesia estaba enseñando en ese tiempo. O sea, estaba abriendo sus ojos y decía, todo lo que se me fue enseñado y todo lo que vemos no tiene que ver con lo que está aquí plasmado. Claro que todo esto llegó a los oídos de las autoridades eclesiásticas y lo primero que fueron a excomulgarlo. El siguiente precursor se llama John Wycliffe, y John Wycliffe era un filósofo y teólogo de una universidad muy prestigiosa, aún sigue siendo la Universidad de Oxford, y él tomó la posición de, ¿sí se escucha, verdad? ¿Se escucha como? El rector parroquial. En esta posición de rector parroquial, él empezó a ser confrontado con la palabra de Dios porque su posición ameritaba que estuviera estudiando las escrituras. Y entonces lo mismo, se dio cuenta de que, oye, lo que estamos estudiando aquí, lo que está escrito en este libro, no tiene que ver con lo que se está enseñando en las iglesias, lo que está enseñando el clérigo. Entonces él notaba que la iglesia pedía mucho dinero y la iglesia estaba enriquecida grandemente. Y se puso en la posición de negar que se le siguiera dando riquezas a la iglesia. Él mencionó que la iglesia decía, nosotros fuimos a ser llamados discípulos pobres y aquí estamos siendo discípulos ricos. O sea, no, es totalmente torcido las enseñanzas. Él siguió estudiando las escrituras y él sí escribió enseñanzas en contra de la iglesia, y él empezó una traducción de la Biblia en inglés. O sea que por primera vez empezaban los cristianos a poderla leer en su idioma natal, por así decirlo. Claro que también esto no fue recibido bien por la iglesia, y él recibió cargos por herejía. Él recibió 5 edictos eclesiásticos, fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. El primero fue excomulgado. Si vemos cómo poquito cada vez va siendo más severo el castigo por parte de la iglesia hasta estos precursores. El siguiente es John Huss, y John Huss, él, a diferencia de Wycliffe y de Pedro Baldo, él venía de una familia muy pobre, y él veía que los sacerdotes vivían vidas muy prestigiosas. Esto le llamaba mucho la atención y él buscaba el poder también. Él quería pues poder tener ese tipo de vida que tenían los sacerdotes. Sin embargo, él empezó a predicar y se convirtió en el decano de la Facultad de Filosofía en Praga. Igual, en esta posición empezó a estudiar la palabra de Dios, fue confrontado con ella y empezó a predicar sermones violentos contra el clérigo. Él concluyó que la autoridad papal no era la autoridad final, porque no veía que los papas estaban corrompidos, que todas las autoridades eclesiásticas vivían de una manera que no reflejaba la palabra de Dios. Y él también siguió los estudios de John Wycliffe. Él entendió la autoridad de las escrituras, como se decía, y él condenó las indulgencias. También predicó en lenguaje común, que eso es algo que, si podemos ver, todos estaban buscando eso del lenguaje. Imagínense que yo me paro aquí ahorita. Yo tengo como 10 años tratando de hablar inglés, hermanos, y todavía no se me da. Imagínense que yo me pusiera aquí a hablar en un idioma que no comprendemos. Pues nada más las personas se paraban, veían todo un ritual y no comprendían nada, no estaban haciendo nada en sus corazones. Entonces estas personas estaban buscando traer la palabra de Dios en un lenguaje sencillo y comunicarlo a las personas. Él fue excomulgado por seguir a Wycliffe y fue juzgado como hereje, pero él fue condenado a la hoguera y murió vivo, quemado. Si se fijan, el castigo ha sido cada vez más severo. Luego, por último, tenemos a Girolamo Savonarola. Él venía de una familia que tenía generaciones de médicos y toda su familia quería que él también siguiera la tradición. Sin embargo, él siempre tuvo una inclinación por las cosas de la iglesia y se decidió últimamente por seguir el sacerdocio, y él tomó la decisión de unirse a la orden eclesiástica dominicana, donde él empezó a profundizar enseñanzas. Él estudió a Tomás de Aquino y estudió también las escrituras, pero él ya en sus prédicas ya empezó a darle un tono más reformador, ya más en contra de las enseñanzas católicas. Él criticó a los políticos, a los sacerdotes por sus prácticas inmorales. También predicó en un lenguaje sencillo, y lo que él hacía es que fuera de las catedrales él hablaba y predicaba
Él fue uno de los que empezó a predicar sobre la gracia salvadora de Cristo y él hizo algo que se le llamaban como hogueras, donde llamaba al pueblo a que quemaran artículos o cosas que eran pecaminosas como alcohol o imágenes que no hacían bien a la comunidad. Y el Papa Alejandro VI lo excomulgó. Él también fue quemado en la hoguera. Y si se fijan, o sea, estas 4 personas tienen muchas cosas en común. Los 4 sufrieron persecución, 2 de ellos murieron en la hoguera. Todos se mantuvieron firmes en sus posiciones a pesar de la persecución que llevaron por anunciar el evangelio. Todos condenaron la inmoralidad de la iglesia, todos condenaron los abusos del Papa de Roma y del clérigo en general. Todos fueron excomulgados de Roma por sus posiciones. Todos sus seguidores se unieron al protestantismo, pero lo más importante, hermanos, que todos anunciaron la verdad, todos fueron confrontados por ella, todos iban a una dirección y al ser confrontados por la palabra de Dios, negaron sus vidas y prefirieron anunciar la verdad. Y esto, no sé, cuando yo lo estaba estudiando me hacía pensar y me gustaría que tú también reconsideraras tu vida. ¿Cómo está tu vida en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cómo estás tú valorando lo que estos hombres hicieron en buscar las traducciones, en traer estas enseñanzas, en que la palabra de Dios realmente transforma vidas? Entonces, a mí me hizo mucho reconsiderar y me gustaría, para cerrar, poner en oración nada más que nosotros podamos ser llevados a través del Espíritu Santo a tener un fervor más ardiente por la palabra de Dios y a buscarle en las Escrituras. Si me acompañas inclinando tu rostro, Señor, te doy gracias, Dios, porque nos has hablado, por estas personas que tú usaste, Señor, para que tu palabra fuera traída hasta nosotros. Señor, te quiero pedir para que tu Espíritu Santo nos lleve a buscarte cada vez más fervientemente, Señor, y poder anunciar tu palabra en el lugar donde nos has puesto, Padre. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Parece que Miguel fue profesor de historia porque no parece que no se te da. Estuvo súper padre. Bueno, como sabemos, la Reforma Protestante fue un movimiento que cambió el curso de la historia de la iglesia y Dios usó este movimiento, como decía Miguel, para purificar a la iglesia de los errores doctrinales, para dar acceso de la escritura en el idioma de la gente, para predicar el evangelio con gracia y para separar a la iglesia del Estado. Y bueno, mi tema es las mujeres y se me olvidó, sus mujeres y la promesa que las capacitó. Bueno, la reforma restauró, es súper importante la reforma porque restauró la gloria de Dios en la iglesia de una manera súper significativa. Es imposible que una iglesia sea sana si se tiene una perspectiva incorrecta de la gloria de Dios. Y en Mateo 28:20 dice que Jesús le dio la comisión a sus discípulos, a sus seguidores, para ir por todo el mundo a predicar el evangelio y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús les enseñó a ellos mismos. Y con esta autoridad, por Dios, Jesús prometió estar con nosotros, estar con ellos, capacitándolos para esta tarea. Y eso se vio súper evidente en el tiempo de la Reforma, porque es súper notable, fue súper notable la presencia de Dios en cada una de las personas que Dios usó, y cómo vemos que las puertas del infierno no prevalecieron contra la iglesia. Entonces es increíble este movimiento, la verdad, que a mí lo que más me gusta es que Dios no solo usó a hombres, sino que usó también a mujeres, y esto nos debería de animar a todas las mujeres. Pienso que la Reforma no hubiera sido lo mismo sin todas las mujeres que Dios levantó en ese tiempo, y como mujeres que amamos a Dios, anhelamos que su nombre sea conocido, pero a veces pensamos que la labor del reino, sobre todo en la iglesia, es más para los hombres, como que tenemos esa idea, pero el diseño de Dios es que su gloria se refleje tanto en hombres como mujeres, y en el hombre y la mujer trabajando juntos. Ambos son necesarios para mostrar al mundo quién es Dios y para llevar a cabo el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva de dominar la creación y regirla en su representación, en la representación de Dios. Así que la gran comisión que Jesús les dio a sus discípulos no solo fue a hombres, porque Jesús tenía discípulos hombres y mujeres, y tanto como hombres como mujeres tenemos esa increíble promesa de que Jesús va a estar con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo para que hagamos discípulos y les enseñemos todo lo que Cristo nos enseña, tanto en la Biblia como en lo personal el día a día. Y bueno, durante la Reforma hubo mujeres que se diferenciaron de las costumbres de su tiempo y que desempeñaron papeles muy importantes, llenas de gracia, a las cuales Dios levantó. Y yo voy a mencionar a tres rápidamente, a tres mujeres que me llamaron mucho la atención, y la verdad no las sé pronunciar porque algunas están en alemán y otras en francés, pero bueno, ahí creo que se va a proyectar el nombre. La primera es Argula von Grumbach. Fue la primera mujer que se atrevió a hacer una defensa de Lutero. Publicó una carta a favor de la Reforma. Ella provenía de una familia de la nobleza, así que su posición era muy privilegiada, su posición social. Ella escribió al cuerpo académico de la universidad para defender a un joven de 18 años, luterano, que había sido arrestado, desafiando a sus autoridades y desafió al duque de Bavaria, el cual le mandó a decir en una carta que ella no era ni débil ni tonta. Incitaba a la gente a leer libros en contra de la religión católica, y uno de sus textos dice así, les voy a leer: buscáis destruir todas las obras de Lutero. En este caso, tendréis que destruir el Nuevo Testamento que él ha traducido. En los escritos en alemán de Lutero no he encontrado nada herético. Incluso si Lutero se retractase, lo que ha dicho seguiría siendo la palabra de Dios. Yo estaría dispuesta a venir y debatir con vosotros en alemán, y así no necesitarías usar la traducción de la Biblia de Lutero. Podéis usar la que se escribió hace 31 años. Tenéis la llave del conocimiento y cerráis el reino de los cielos, pero estáis derrotados. Las noticias de lo que le habéis hecho a este joven de 18 años han llegado ya a tantas ciudades que pronto todo el mundo lo sabrá. No os envío desvaríos de mujer, sino a la palabra de Dios. Escribo como miembro de la Iglesia de Cristo, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno, al contrario que la Iglesia de Roma. Dios nos conceda su gracia. Amén. Otra de las mujeres fue Margarita de Navarra. Ella fue una poeta humanista reconocida. Ella fue una persona de convicciones firmes, capaz de superar la banalidad de su clase social. Ella patrocinó financieramente a los teólogos de la Reforma y dio refugio a las víctimas de las primeras persecuciones. Incluso Juan Calvino fue uno de sus refugiados y ella lo ayudó cuando él estaba huyendo de París hacia Ginebra. En una época inmoral, ella hizo un escrito en el que denunció a los clérigos inmorales, por lo que se arriesgó a ser asesinada. Y su objetivo al escribir esa obra era introducir la moralidad y el modelo bíblico para que el público pudiera leer la Biblia, y al final de cada cuento ella escribía versículos de la Biblia y comentarios. Ella también fue una reformadora que luchó por la causa protestante, ya que fue la primera mujer en desempeñar una muy fuerte labor para que se tradujera la Biblia al francés del arameo, el hebreo y el griego, en busca del camino a la salvación personal mediante la Biblia. Y la tercera es Gianni, ¿quién sabe cómo se pronuncia? Di Albert. Mientras que Margarita de Navarra, ella prefirió luchar por la Reforma discretamente, con escritos y todo. Ella se convirtió públicamente al protestantismo y luchó abiertamente por la Reforma. Tuvo que enfrentarse a la oposición en la corte de su propio esposo y de los ejércitos enemigos. Y durante el mandato de ella se pudo traducir la Biblia, el Nuevo Testamento a una lengua europea. Y hay muchas otras mujeres que Dios usó. Y estas mujeres eran de países diferentes, tenían roles diferentes, responsabilidades diferentes, pero todas ellas tenían varias cosas en común que nos pueden animar a nosotros en esta etapa de la historia de la iglesia para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Y quiero mencionarte 3 cosas que ellas tenían en común que nos animan a nosotros ahora. La primera es que ellas estaban cautivadas por Cristo y llenas de pasión por su iglesia. Y es fácil para nosotros ahorita, en este tiempo, dar por sentado lo que ellas debieron haber experimentado en ese momento tan revolucionario. Yo me imagino que platicar con ellas sería así como increíble ver cómo ellas leyeron por primera vez la Biblia, y ellas la entendieron por sí mismas en su idioma, y poder encontrarse con Cristo en una relación tan personal. Y aunque no tenemos todos los detalles,
sabemos que Cristo las cautivó de tal forma que ellas dejaron la autoridad del Papa y de la tradición. Una de ellas escribió un poema describiendo su relación personal con Jesús como su hermano mayor y padre. Ese amor por el Padre, por Cristo, las motivó a servir a los de su alrededor. Algunas servían a los huérfanos, otras a refugiados que huían, algunas protegieron a los reformadores cuando eran perseguidos, y todas ellas preparaban comidas, abrían sus hogares, escribían manifiestos, todo porque amaban a Jesús. La segunda es que ellas estaban llenas de amor por la palabra de Dios, y estas mujeres adornaron el evangelio al ser mujeres celosas por la obra, por las buenas obras, y vivieron de tal forma que no blasfemaron la palabra de Dios, sino que más bien la honraron. Y en una época donde la Biblia no era la máxima autoridad, en la iglesia estas mujeres lo defendieron al máximo, arriesgando sus vidas, y ellas enseñaban acerca del verdadero arrepentimiento y acerca de la naturaleza de lo que es la iglesia. Ellas protegieron así pues a los perseguidos por enseñar la palabra de Dios, y otras veces pues escribían tratados que exaltaban la verdad de las escrituras. Algunas perdieron su vida, así que este conocimiento que ellas tenían por Dios y su palabra transformó radicalmente como ellas vivían. O sea, no me imagino en ese tiempo lo que era, o sea, es literal radicalmente. Y el último punto que tienen en común es que usaron lo que tenían para avanzar la causa de Dios. Y este es mi punto favorito acerca de estas mujeres, porque cada una tenía habilidades diferentes, tenían diferentes posiciones en la sociedad y tenían roles únicos, pero cada una usó lo que tenía para servir al Señor. Si alguna tenía una cocina, lo usaba para cocinar a los refugiados. Si era una reina en Francia, usaba su poder para proteger al débil. Si era una escritora, podía escribir para alertar y alentar al pueblo de Dios. Tenían un hogar, lo usaban como refugios, y nada de lo que eran, nada de lo que tenían fue un desperdicio. Lo usaron todo para la gloria de Dios. Y la iglesia está en otra etapa de su historia, y las amenazas de ahorita no son las mismas, pero la verdad sigue siendo atacada. El pueblo de Dios todavía necesita discipulado y hospitalidad, el llamado a vivir de tal manera que la palabra de Dios sea reverenciada, todavía se necesita. Así que yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Realmente conoces a Jesús? ¿Realmente Él ha cautivado tu alma? ¿Realmente has conocido el poder transformador de su palabra? Y lo más importante, ¿qué puedes usar hoy para servir a su pueblo? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes ahorita que puedes usar? Son palabras de aliento, úsalas. O sea, siento que no nos tenemos que menospreciar, y más las mujeres, no te menosprecies de lo que tienes ahorita, de lo que Dios te ha dado tantos dones, tantos talentos. Hay que usarlos sin miedo. La otra vez, hace tiempo, vi un choque, así que chocó un chavo y estaba bien mal. Entonces, la verdad, a mí me da mucho miedo de que quiero orar por él, o sea, quiero pararme y orar por él. Iba con un amigo, entonces le digo así que, hey, vamos a pararnos a orar, así que, o sea, me daría demasiada pena a mí, o sea, porque no conozco, y ya me siguió la corriente y nos bajamos y oramos por él. Y siento que así debe de ser la vida. Tenemos una amiga que está enferma, y ¿por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿por qué nos da tanta pena ir y con lo que tenemos dar palabras de aliento? Una oración con fe cambia las cosas. Entonces, ¿qué tienes ahorita tú hoy para servir a Dios y que no te importe nada, sino que la gloria de Dios sea exaltada? Tienes una mesa, tienes una casa, sabes cocinar, escribes. Te animo a que dediques todo lo que eres, todo lo que tienes para exaltar a Cristo, defender su verdad y avanzar su causa. Y recordemos que Cristo, con toda la autoridad del cielo y de la tierra, está con nosotros donde quiera que estemos, y su poder todavía existe su poder en nosotros para poder ir a ser discípulos, predicar su palabra, y puedes empezar en tu propio entorno. Muchas gracias. Le doy lugar a Alfredo. Wow, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Aunque sea algo, ¿no? Yo creo que todos, a ver, hermanos, ¿estamos aprendiendo, sí o no? Amén. La reforma, en lo personal, me encanta cuando llegan los tiempos de reforma, porque podemos recordar muchas cosas de nuestra historia, de la iglesia, amén.
de la historia de la iglesia. Y cuando hablamos acerca de la reforma, hermanos, la reforma protestante, tenemos que hablar forzosamente del fundador de la reforma protestante. ¿Y quién es este hombre? ¿Se recuerdan? Bueno, este hombre es nada más y nada menos que Martín Lutero. ¿Okay? Y cuando hablamos de Martín Lutero, hermanos, bueno, hay una peculiaridad en su vida que no podemos pasar por alto. Y es esta característica notable en la conciencia de Lutero. Este tormento que él vivió constantemente de no sentirse lo suficientemente bueno para agradar a Dios. Algunos conocen esto como la demencia de Lutero, porque era un tormento constante que él vivía de sentirse culpable a cada minuto, a cada hora, de que su vida delante de Dios fuera una infracción, fuera un delito, una transgresión constante delante de la santidad de Dios. Yo te quiero hablar un poco de esto en esta noche, porque esto sería, hermano, algo que Lutero experimentaría para poder llegar a la conclusión de que la justificación delante de Dios no es por ninguna obra humana que alguien pudiera hacer, sino solamente por la sola fe en Cristo Jesús. Amén. Y esta demencia, hermanos, que Lutero vivió se remonta a los años en los que él estuvo en el monasterio. Este tiempo en el que Lutero estuvo en el monasterio fueron años de mucha ansiedad, de mucho estrés y de mucho tormento para él. En la historia, hermanos, encontramos que él era un monje excepcional, que se portaba muy bien, era extremadamente productivo en el monasterio, excepto, hermanos, por un problema. Fíjate, se suponía que los monjes debían confesarse diariamente con sus padres confesores después de pasar por los rigurosos tiempos de oración. Cada día los monjes tenían un momento reservado para entrar en el confesionario y poder repasar todos los pecados del día. Y la mayoría de los monjes entraban y decían algo así como: Padre, he pecado. Y decían cosas como que habían codiciado el pan extra de alguno de sus hermanos durante la cena de anoche, o algo parecido, algo por el estilo. Y rápido, ¿verdad? En 5 minutos el sacerdote obtenía la absolución para su pecado, y rápido salían y ya regresaban todo normal al trabajo. Bueno, hermanos, Lutero entraba y pasaba 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Nos dice la historia que llegó a pasar hasta 6 horas confesando con el sacerdote por todos los pecados cometidos durante 24 horas. Y hermanos, si nos ponemos a pensar, podemos decir: bueno, pero Lutero está en un monasterio. O sea, ¿cuántos problemas puede tener alguien que está en un monasterio? Pero Lutero, hermanos, pensaba en todas las formas y en todas las cosas posibles en las que había desobedecido la ley de Dios las últimas 24 horas, y luego iría a confesarse. Y luego, justo después de que saliera de confesarse, iría de camino de regreso a su cuarto, y luego pensaría en otro pecado que olvidó confesar. Y luego perdería la paz que había recibido de la absolución, y luego se regresaría a confesar nuevamente. Prácticamente podríamos decir que se la vivía en el confesionario, confesando cada minucioso pecado que cometía. Ahora, algunos historiadores han visto esa conducta de Lutero y han considerado que es la evidencia de que estaba demente, de que estaba loco por pensar y tener ese tipo de complejo, de culpa, que lo llevaba a pasar tanto tiempo confesando sus pecados todos los días. Sabemos que en ese momento Lutero era un hombre perseguido por su culpa, pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros tenemos que entender que él tenía la mente de un abogado. Él había estudiado para abogado en la escuela de leyes. Él estudiaba cuidadosamente y con mucho cuidado la ley de Dios, y luego se medía contra esa ley y se daba cuenta de que estaba pecando contra la ley de Dios a cada minuto. Así es como Lutero lo pensaría. Fíjate, él decía:
Ok, la Biblia dice que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y tal vez uno de nosotros, ¿verdad?, podríamos pensar: bueno, nadie hace eso. ¿Quién hace eso? Pero Lutero, hermanos, no se quedaría así. Él iría a confesarse y él pensaría de ese modo, y él pensaría y diría: bueno, si ese es el gran mandamiento, entonces la violación de ese gran mandamiento debe ser la gran transgresión. Y así Lutero iría a su cuarto y se golpearía a sí mismo físicamente, hermanos. Se autoflagelaba y entraba en periodos de ayuno que eran, pues, de alguna manera extremos, tratando de encontrar paz por la culpa que estaba experimentando por quebrantar la ley de Dios. Tal vez uno pensaría: híjole, yo no he guardado el gran mandamiento desde que me levanté de mi cama en esta mañana. No he amado al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, ni un solo día de mi vida. Pero nadie más lo hace, y entonces como que no me preocupo mucho por eso, ¿verdad? Pero Lutero, hermanos, se preocuparía por eso tanto, fíjate, que hasta su confesor se frustraba con frecuencia con él, que le decía: hermano Martín, si vas a venir al confesionario, ven con algo serio, ven con algún crimen real en contra de Dios, en lugar de estos pecadillos que siempre estás recitando ahí. Pero hermanos, para entender a Lutero hay que entender esta gran carga de culpa que lo perseguía en el monasterio. Él decía a sus compañeros: ok, ¿me preguntas que si amo a Dios? ¿Amar a Dios? Dice: a veces odio a Dios. Dice: veo a Cristo con una espada desenvainada, con juicio, viniendo a condenarme. Y él trataba de hacerlo perfectamente santo para encontrar la aprobación de Dios. Fíjate, hermano, de hecho muchas personas en la iglesia de aquel entonces pensaban que una ventaja adicional para entrar al cielo era tener una vocación religiosa. Y pensaban que al ser un monje y consagrarse a esta vocación religiosa, que eso le ayudaría a entrar en el cielo de alguna manera. Pero Lutero, hermanos, no estaba teniendo paz con esto. Y luego la siguiente crisis de fe llegó en 1510, 5 años después. Para pura alegría de Lutero, hermanos, el líder del monasterio le informó que él, junto con uno de sus compañeros monjes, habían sido seleccionados en el nombre del monasterio para hacer una visita a Roma a fin de realizar algunos asuntos para el monasterio. Imagínate. Entonces están estos dos hombres que son elegidos para representar el monasterio en Erfurt. Y básicamente, hermanos, caminaron todo el estrecho desde Alemania hasta Roma. Entonces Lutero estaba muy emocionado porque, fíjate, una de las cosas más significativas que tú podías hacer para obtener la salvación era una peregrinación. Y los dos grandes lugares de peregrinación era Jerusalén y Roma. Y entonces ahora Lutero, ¿verdad?, podría ir personalmente a la ciudad santa, y eso le valdría una gran cantidad de indulgencias. Las indulgencias, hermanos, en palabras sencillas de entender, era un documento oficial que te vendía la Iglesia Católica, carísima por cierto, para la absolución y el perdón de los pecados de personas que ya habían muerto. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá habían fallecido y tú tenías la duda de que ellos murieron con pecado y que no eran dignos para ser aceptados delante de Dios, bueno, tú podías comprar una indulgencia a la Iglesia Católica para que con esa indulgencia los pecados de las personas fallecidas fueran perdonados durante su estancia en el purgatorio. El purgatorio, hermanos, sabemos que se creía que era el lugar donde la gente iba después de morir, y ahí pagaban sus culpas durante miles de años antes de entrar al cielo. Y pues la oportunidad, ¿verdad?, de comprar una reducción de la estancia en el purgatorio, bueno, pues sería algo muy tentador, ¿verdad?, para los fieles, pero también, hermano, muy rentable para la iglesia.
Imagínense, había toda una corrupción inmensa en toda la iglesia católica. Entonces, Lutero está sumamente entusiasmado porque iba a hacer esta peregrinación que estaba a punto de realizar, porque le valdría, hermanos, una gran cantidad de indulgencias. Entonces nos dice la historia que pues obviamente Lutero todavía estaba vivo y no podía aplicar las indulgencias que obtendría de esta peregrinación a Roma para sí mismo. Entonces vemos que él decide dedicar esta peregrinación de este viaje a Roma a sus abuelos. Pero fíjate lo que va a pasar en este viaje a Roma. Al final, después de meses de viaje, Lutero y su compañero que llegan a Roma se van a dar cuenta de una muy cruda desilusión. A Lutero le tocaría vivir una gran desilusión hacia la iglesia católica. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que descubrió de la iglesia católica? Bueno, lo primero que le disgustó fue la vida inmoral de los sacerdotes en Roma. Ellos públicamente, hermanos, estaban involucrados con prostitutas y prostitutos, es decir, de ambos sexos. Y la corrupción moral y sexual del sacerdocio romano, hermano, era un total degenere deliberado. Ahora, no era como que era un secreto a puertas cerradas, sino que todos lo sabían. Era una gran orgía desde la perspectiva de Lutero. En segundo lugar, la forma en la que los sacerdotes vendían sus servicios para recitar la misa. Se les pagaba cierta cantidad por dar una misa y para aumentar sus ganancias, ¿qué es lo que hacían? Bueno, que daban la misa, ¿verdad?, lo más rápido que podían, sin mostrar reverencia a los elementos de la misa, sino simplemente haciendo la misa para beneficio personal. Lutero vio eso y quedó devastado, hermanos, porque en su opinión, antes de llegar ahí, él decía: wow, Roma, este es el lugar más importante, ¿verdad?, de la iglesia. Aquí es donde están los más santos de todos los santos. ¿Y qué pasó? Triste, decepción, ¿verdad? Pero el tercer evento, hermanos, el evento más decisivo que impactó a Lutero fue cuando fue de visita a las escaleras sacras. Las escaleras sacras, hermano, eran conocidas como las escaleras sagradas que estaban enfrente de la iglesia de Letrán, la sede del Papa en ese entonces. Entonces, estaba este grupo de escaleras formado por 28 escalones. Y estas escaleras, hermano, eran parte del pretorio donde Poncio Pilato se sentó a escuchar el caso de Jesús. Y Jesús probablemente subió y bajó esas escaleras durante su juicio. Estos escalones sagrados en Jerusalén fueron reconstruidos frente a la iglesia de Letrán. Y esto, hermano, se convirtió en el punto principal de visita para aquellos que estaban haciendo peregrinaciones en Roma. Y escucha, porque la idea era de que si tú podías subir estas escaleras de rodillas y en cada escalón recitar un Padre Nuestro y un Ave María, y luego ir al siguiente escalón de rodillas y recitar nuevamente el Ave María y el Padre Nuestro, y lo hacías así en cada escalón hasta llegar a la cima, bueno, obtendrías una cierta cantidad de indulgencias que podías usar para que tu familia saliera del purgatorio o para reducir su tiempo en el purgatorio. Así que Lutero, habiendo hecho este viaje a Roma, pues obviamente quería subir las escaleras de rodillas y realizar este ritual por el bien de sus abuelos. Ahora, hermanos, si alguno de ustedes alguna vez ha estado en Roma, a mí todavía no me toca ir a las Europas, pero sé que próximamente, primero Dios, espero no sea muy lejano, ¿verdad? Pero si alguien ha estado en ese lugar o conoce del tema, bueno, sabrá que esas escaleras sagradas todavía están ahí en la iglesia de Letrán. Y son escaleras que miden 3 metros de largo más o menos. O sea, no son escaleras estrechas, sino que son amplias. Es una escalera de piedra. Pero en la actualidad, hermanos, si tú quieres ir a este lugar y subir a estas escaleras, ¿sabes qué? No vas a poder ni acercarte. Porque cada centímetro cuadrado de estas escaleras está ocupado por alguien de rodillas con sus rosarios haciendo su ritual. Algo interesante es que
en la pared junto a las escaleras estaba esta placa, ¿verdad?, que anunciaba cuántas indulgencias podría subir esta escalera. Imagínense, hermanos, estamos hablando que al día de hoy este lugar está repleto. O sea, está lleno de gente queriendo hacer peregrinación por sus pecados. Imagínense en aquel tiempo de Lutero. Así que Lutero, de todos modos, cuando llegó ahí, subió las escaleras con sus manos y con sus rodillas, y cuando llegó a la cima se puso de pie y murmuró para sí mismo estas palabras: ¿quién sabe si esto es verdad? O sea, tuvo una crisis con su fe. Él había hecho todo lo que la iglesia requería que los monjes y sacerdotes hicieran, y todavía no tenía paz, no tenía esperanza, ni tenía sentido de redención. Y sabes, nunca la encontraría hasta que Dios le mostraría por medio de la palabra que esa salvación, esa esperanza y esa redención que tanto buscaba no sería por ninguna obra que pudiera hacer, sino que sería únicamente a través de la fe sola en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el versículo, hermanos, que Dios usaría para abrir completamente los ojos de Lutero sería Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que Lutero estaría meditando de día y de noche para poder comprender la relación entre las dos partes del versículo, de que la justicia y de la justicia del justo no es obra suya, sino que es un don de la justicia de Dios. Es la que tiene quien vive por la fe, no porque sea en sí mismo justo o porque cumpla las exigencias de la justicia divina, sino porque Dios le da este don. Así que Lutero entendería, hermano, que tanto la fe como la justificación del pecador son obras de Dios, un don gratuito de parte de Dios. Y así, hermanos, esta sería la principal doctrina bíblica que Lutero alzaría en contra del sistema ritualista de penitencias de la Iglesia Católica Romana, de que la salvación no es por obras, sino por fe y por la gracia de Dios solamente. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén.